Hola, hoy me han invitado a hablar sobre la importancia de la estructuración de la solicitud BIM, o lo que conocemos como EIR o requerimientos de intercambio de información. Como todos ustedes sabrán, y ustedes son profesionales en el tema, ¿qué es esto? Es un documento que hace parte de los requerimientos del contratante y está estableciendo los procesos de contratación. El objetivo es determinar los requisitos de información, los objetivos y los detalles técnicos y comerciales que deben ser abordados por los posibles parte principal designada o partes designadas, o lo que llamamos contratistas o oferentes en un proceso de licitación en un proyecto BIM. Eh, Me gustaría empezar hablando con esto, mostrando esto. Hacer todo, tenemos que intentar hacer todo tan simple como sea posible, pero no más simple. Estamos en un mundo que está tratando de llevar toda la simpleza, pero eso a veces hace perder la calidad y la necesidad de la información relevante para cumplir los requerimientos del cliente. Esto no es volverlo lo más simple posible. Esto es volver lo suficiente que es la información suficiente que se necesita para cumplir con los requerimientos de un cliente. Entonces, empezando con esto, ustedes conocen muy bien que la ISO 19650 establece ese proceso, el cómo hago, el cómo gestiono yo esta información, ya sea para el desarrollo de un proyecto o para las actividades de operación de activos. ¿Dónde aparece este IR? Este IR aparece en la fase de licitaciones, cuando yo voy a pedir qué necesito y cómo lo necesito. Esto es importante y, en una opinión personal, me parece que el DIR o la solicitud BIM es más importante que el BEP. La solicitud es donde yo dejo claro y hago que todas las partes entiendan qué se necesita y cómo quiero que lo construyan o lo estructuren. Entonces, por eso, y como lo repito, es una opinión personal, el DIR me parece que tiene más relevancia para obtener un muy buen proyecto BIM. ¿Cuáles son los componentes de un EIR? Los conceptos generales, o sea, la introducción que todo el mundo tiene, el marco contractual, el que nos define el alcance y el objeto de lo que voy a salir a contratar, y los términos contractuales y de ejecución que se deben llevar a cabo. Esto normalmente en el ámbito BIM lo conocemos como el protocolo de información o el protocolo BIM. Tenemos el requerimiento de información, son las metas, objetivos, propósito de la información, los puntos de decisión. Esto nos ayuda a estructurar cuándo necesito yo que me entreguen cierta información y me ayuda a establecer la matriz de responsabilidades. ¿Qué es esto? Básicamente, las actividades y entregables que yo necesito para mi proyecto. Y un tema muy importante que lo maneja la ISO también, y es la estructura de desglose de la información, ya sea por la estructura del modelo y los sus elementos, o ya sea por la estructura de desglose de los entregables, cómo quiero que me entreguen la información. Y por último, los requerimientos técnicos. El tema muy importante, los estándares, métodos y procedimientos de cómo quiero que me entreguen la información, en qué manera y cuáles son los procesos que necesito cumplir para desarrollar esta información. En la presentación de hoy me voy a enfocar un poco más en los requerimientos de información. Los requerimientos de información, el EIR, se compone de, no es un solo documento, pueden ser varios documentos, puede ser un documento principal con anexos, eso depende de la entidad o organización que lo esté manejando. Hay unos requerimientos de información, unos términos de referencia, podríamos llamarlo en algunos países. En otros países los gobiernos lo llaman como documentos base o documentos específicos para un proceso contractual. Los estándares, métodos y procedimientos pueden ser un anexo, pueden estar incluidos, y debemos acompañarlos con algunos anexos. Entonces, aquí es donde estructuramos esos requerimientos. Hoy no voy a hablar del proceso y los demás documentos, me voy a centrar en esa solicitud y el establecer los requerimientos de información. ¿Cuáles son esos requisitos de información? En algunos países lo conocen como las especificaciones técnicas, como volúmenes, matrices de actividades entregables, tiene diferentes nombres, pero esta es la parte donde yo explico de manera precisa qué necesito, qué es la información que yo necesito para mi proyecto. Em,
Con nuestros clientes trabajamos y los tratamos de llevar a que centren todo alrededor del concepto de elemento. ¿Cómo defino yo los requerimientos en base a objetos? Entonces, aquí vamos a hablar, en la presentación vamos a hablar de diferentes componentes, los requerimientos de información, cómo establezco esos requerimientos de información, cómo gestiono una estructura de segregación de elementos y cómo hago un esquema de federación del modelo. ¿Listo? También vamos a hablar de esas matrices de responsabilidades y quién es el responsable y cómo asigno esos responsables para la construcción de un modelo que está construido con elementos. Entonces vamos a empezar un poco más en detalle. ¿Tenemos claro para qué queremos BIM en un proyecto? Muchas veces hemos visto grandes proyectos de infraestructura que en los inicios empiezan con una solicitud de este proyecto debe ser desarrollado bajo metodología BIM a un lot 350 y entregado en Revit, en un parágrafo. Hemos visto grandes proyectos que se establecen, esa es la parte BIM de un proyecto. Obviamente ya muchas organizaciones han madurado y ya empiezan a establecer las metas. ¿Para qué quiero usar BIM? Por ejemplo, mejorar la sostenibilidad y eficiencia energética del edificio a través de integración BIM en el proceso de diseño. Los objetivos, el cómo lo hago. Aquí está la escalera, aquí están los pasos de la escalera, integrar análisis de sostenibilidad y eficiencia energética en las etapas tempranas de diseño, utilizando herramientas BIM. ¿Para qué quiero usar la información? El propósito, emplear modelos BIM para realizar análisis de energía y sostenibilidad con el objetivo de diseñar edificios que cumpla estándares de sostenibilidad y reduzca el consumo energético. Y por último, esto lo voy a convertir en cómo uso el modelo en base a estos tres términos. Entonces, obviamente habrá un uso de análisis de sostenibilidad, análisis energético, etcétera, etcétera. Entonces, primero tengo que establecer los objetivos para definir qué usos del modelo voy a tener. Luego, es algo importante y hemos encontrado en varios de nuestros clientes que es difícil establecer el alcance del proyecto. Muchas veces ponen solo hágame BIM, pero hay que establecer qué quiero que me haga en BIM, cuáles son las características del proyecto. Es por etapas, quiero que me haga el terreno, la evaluación del terreno, etcétera, etcétera. Quiero que me haga una subestación, una línea, o quiero que me haga un proyecto de infraestructura de transporte donde voy a tener tramos, voy a tener estaciones de metro, voy a tener... Es importante que el oferente entienda el alcance. Y para esto tenemos que hacer una matriz de segregación, una estructura de segregación del proyecto. Siempre les recomiendo a mis clientes establecerlo, haga esa estructura pensando en IFC. Puede ser que ustedes no exporten IFC, puede ser que su cliente no esté requiriendo IFC, pero sí es importante que se estructure y se piense cómo voy a modelar en esa estructura. Mi proyecto, ¿cuál es el proyecto? Aeropuerto La Jagua, el emplazamiento, el IFC Site, la fase 1 del proyecto, o si es una vía, el tramo 1, o si es un proyecto de vivienda, la fase 1 del proyecto, y los paquetes de trabajo. En IFC lo podemos llamar IFC Building, el IFC 4.3 ya tiene puentes, ya tiene vías, ya tiene más características, pero básicamente esto se me va a convertir en los modelos que yo voy a tener que trabajar. En una infraestructura, un puente. En el aeropuerto, el modelo de la torre control. En el proyecto de vivienda, la torre 1. Esto es importante para establecer cómo está distribuido mi proyecto. Hay que ayudarle a la gente cómo entender. Aquí tenemos un ejemplo que hicimos con uno de nuestros clientes, donde hicimos una herramienta donde establecía, esto es una empresa que hace transporte eléctrico, donde podían escoger una línea, una subestación, ya tenían preconfigurados los elementos o los modelos que ellos trabajan en sus proyectos, el edificio de control, y ya tengo las partes también por niveles, por etcétera, etcétera. ¿Cómo relacionamos esto con los elementos? Las personas que participan pueden saber qué elementos van a ir en cada uno de estos modelos. Lo siguiente es por qué debemos asignar responsabilidades. Debemos decidir quién hace qué en el proyecto, en términos de lo que nos habla la ISO 19650, en términos del contratante, del contratista o de la parte principal designada, las partes designadas, los equipos de tareas.
cómo es la estructura que va a desarrollar eso dentro de una organización, etcétera, etcétera. ¿Cómo manejamos eso? ¿Cómo relacionamos los objetos con esas responsabilidades? Acá hay un ejemplo, por el tipo de modelo. Yo tengo un modelo MEP, puedo bajar, hacer doble clic y bajar a la disciplina. Yo puedo tener un modelo hidrosanitario, un modelo eléctrico, seguridad de control, etcétera, etcétera. O yo puedo hacer doble clic a eso e ir hasta el sistema. Yo tengo un modelo de redes de aguas negras, un modelo de agua potable, un modelo de gas y este cliente le está diciendo a sus contratistas, señores, en la red de aguas negras vamos a tener estos elementos y de una vez están codificados para facilitar la transición de la información. ¿Cómo aclaro esas responsabilidades y esas partes? Ya sea por una especificación técnica, ya sea por un volumen, ya sea por una matriz de actividades entregables, yo le tengo que definir qué necesito que haga, las actividades y cuáles son sus entregables, esos contenedores de información, esos entregables que yo necesito. Si yo quiero bajar y darle un doble clic a esa información, y conectarla con los elementos, voy a otro término que maneja la ISO 19650, que es la matriz detallada de responsabilidades. ¿Qué es esto? Es ir a cada elemento. Ya entendimos las partes del proyecto, en qué modelos vamos a trabajar, ya entendimos los diferentes actores, o sea, qué equipos van a ser cada uno de estos modelos, ya entendimos qué partes van esos modelos, ahora le vamos a pedir qué información va en esos modelos, ya sean modelos, planchas, información gráfica, información no gráfica, información de interoperabilidad. Ya tenemos que especificar qué queremos que nos entregue. Como digo, en términos de modelos, en términos de planimétricos, en términos de documentos y en términos de datos. ¿Cómo hacemos esto? Con algunos clientes hemos trabajado esa matriz detallada esa matriz de responsabilidades de alto nivel, la hemos llevado a definir. Entonces, yo puedo escoger la disciplina, puedo escoger la fase en donde quiero, el hito donde quiero que me entreguen para aclararle a estas personas por qué quiero en ese hito, cuál es el alcance de su disciplina, cuál es el estado de avance de información del modelo, qué actividades necesito que esta disciplina o este originador realice y cuáles son mis entregables, ya sea planimetrías, documentos, modelos, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive, con este cliente trabajamos que yo podía escoger el paquete de trabajo y decirle específicamente que en ese modelo, qué información necesito en ese modelo. Por último, es importante, en Latinoamérica nos hemos vuelto muy buenos modeladores, pero no nos hemos metido con la información. Entonces, por el momento estamos metiendo solo con el nivel gráfico. ¿Qué es el nivel de requerimiento de información? Nivel de requerimiento de información, básicamente hay unos prerequisitos, ya los definimos en la parte anterior, como el propósito, los hitos, quién lo va a hacer y los objetos que voy a manejar. En cada uno de estos elementos tengo tres niveles de información, tres grupos de información: la información geométrica, que contiene detalle, dimensiones, localización; la alfanumérica, que tiene identificación y el contenido; y la documentación, que tiene un propósito. Estas siglas, y aclaro, estas siglas las que nosotros manejamos, no son siglas estándar del mercado, son unas siglas que nosotros manejamos en términos de información geométrica, información alfanumérica e información documental. Ahora entra la parte cómo segregamos o cómo establecemos esa estructura de desglose. Yo puedo esta información al nivel de desarrollo del elemento. Tenemos clientes que no trabajan a este nivel, sino trabajan al nivel del elemento. Un ejemplo de esto es el BIM Forum en Estados Unidos, que trabaja sobre elementos. También hay otro concepto que es cómo me llevo esto al modelo. Es nivel de definición del modelo. Esto me ayuda a definir es un nivel de avance del modelo en cada uno de los hitos. ¿Qué es lo que yo espero tener del modelo? Y por último, ya el LOIN a nivel de proyecto es qué información general necesito yo a nivel de proyecto. ¿Cómo hemos aplicado toda esta teoría en la realidad?
Número uno, con un término que utiliza la ISO 19650, es la identificación de cada uno de los elementos y la clasificación de sus tres características: el nivel geométrico, el nivel de información y el nivel documental que yo quiero en cada uno de los hitos para ese elemento. Entonces, ¿qué define esto? Me define el elemento, me define el hito en que lo voy a recibir, me define el nivel de información y el responsable de la entrega de esa información. Esta herramienta la desarrollamos con un cliente para simplificar toda esta información. Aquí los participantes del proyecto pueden elegir el elemento con que van a trabajar y el hito, el que se necesita la información. Esto nos va a dar la entidad, la definición, el tipo, nos va a dar en qué estructura de EDT tienen ellos este elemento, nos va a decir la disciplina, el sistema donde voy a modelar este elemento. Además nos va a dar el sistema de clasificación y el nivel de requerimiento de información en sus tres componentes. Aquí podemos ver los datos para este transformador de corriente en los documentos de construcción. Nos está dando 31 parámetros que deben ser parametrizados en este elemento y nos está diciendo el nivel geométrico, el qué queremos específicamente que nos modele. Ahora vamos a ver un poco de ese lenguaje. En el anterior slide me vieron hablar sobre el sistema de clasificación. Hay varios sistemas en el clasificación en el mundo, pero los líderes son OmniClass y sus, podríamos decir, subcomponentes Uniformat y Master Format. Esto es más hacia el occidente, Estados Unidos, Canadá, Suramérica y algunos países de Asia. Uniclass, el sistema utilizado, nacido en Inglaterra y utilizado mucho en Europa, y muchos tratan de utilizar un sistema interno, a lo cual no recomiendo. ¿Por qué? Porque nos estamos aislando. Estamos tratando de llevar a bien a que sea interoperable, a que sea universal. Si utilizamos un sistema interno, pues esto no nos va a servir. ¿Para qué nos sirve poner un lenguaje, un sistema de clasificación? Yo puedo identificar cada uno de los elementos dentro de mi modelo y esta información yo la puedo llevar a dos componentes para lo que más se utiliza. Uno es al presupuesto. Yo puedo identificar cada elemento que tengo en mi modelo, identificar en qué parte del presupuesto va, cuál es la actividad de ese presupuesto y cuáles son sus componentes, sus ítems, los materiales, etcétera, etcétera, de ese presupuesto. Por otro lado, estos sistemas de clasificación también me ayudan a clasificarlos, a asociarlos a una actividad y ponerlos en un cronograma. Entonces, es muy importante establecer estos lenguajes comunes, estos lenguajes de terminología, porque nos va a ayudar a solucionar procesos. Yo tengo el mismo lenguaje en cualquiera de mis procesos. Hemos encontrado clientes donde encontramos inclusive que dentro de sus propias unidades de trabajo, presupuestos, construcción, diseño, no hablan del mismo lenguaje. Entonces es un tema bastante importante a definir y a tratar de llevar a cabo e implementar en nuestros proyectos. ¿Cómo se pone esto en práctica? Aquí tenemos un ejemplo otra vez llevado a los elementos. Yo puedo tener mi estructura, esto es utilizando OmniClass, mi estructura de un presupuesto a nivel de grupo, estructuras y fachadas, de subgrupo, subestructura, una categoría, la construcción de esa estructura, y aquí tengo los elementos. Entonces yo puedo ir a clasificar cada uno de estos elementos, una placa aérea aligerada con ciertas características o mi especificación, puedo alinearla tanto en un presupuesto como la puedo parametrizar en el modelo, por lo tanto puedo sacar presupuestos o puedo asignarles tareas para un cronograma o un control de proyecto. Por último, quisiera mostrarles ¿cómo verifico, cómo hemos llevado a cabo esa verificación de que me estén entregando lo que lo que estoy pidiendo? Entonces, hay un documento muy importante que se llama el Master Information Delivery Plan o Plan Maestro de Entrega de Información. ¿Qué se puede hacer con esto? Porque es importante y muchos no lo hacemos. Es importante porque yo puedo controlar, yo ya no dependo de una persona, yo puedo conectar esta información a mi ambiente común de datos y yo puedo verificar cuál es el avance de mi proyecto, cuántos entregables he recibido, cuántos entregables podría recibir y cuántos me han entregado,
Puedo ver por disciplina, cómo voy en entregables por disciplina, por paquete de trabajo, qué modelos o qué áreas o qué esa segregación que hicimos al inicio del proyecto, cómo voy en el avance de los entregables, o puedo ver por responsable. Cada uno de los responsables de entregar la información puede evaluar si me están cumpliendo. La tarea no es solo pedir bien, sino tener cómo controlar lo que yo pedí. Por último, vuelvo a mostrar esta imagen. Esto les he mostrado ejemplos simples de cómo se puede convertir estas ISO, la ISO 19650, en las estructuras que hemos visto, la ISO 12006 de sistemas de clasificación, cómo la podemos aplicar, la ISO, el IFC, todos estos datos que ustedes vieron fueron sacados de la estructura y de la información de las entidades de IFC. Entonces, todo el mundo me dice, Luis, hay que hacerlo simple, hay que hacerlo simple. Sí, perfecto, hay que hacerlo simple, pero tan simple como lo necesita el proyecto y como lo necesita el cliente. ¿A qué me refiero con esto? En el BIMFOR Colombia estamos desarrollando unos documentos, un EIR, y ese EIR tiene una base. Entonces, esa base, el documento base con instrucciones, tiene 40 páginas. Pero si yo lo necesito sin instrucciones, se convierte en 30 páginas. Pero si lo utilizo para procesos públicos, donde la parte contractual ya está siendo gestionada por otros documentos, es 22 páginas. Pero si uso yo soy una organización que apenas empieza con BIM y no entiendo mucho de los componentes que debo solicitar, tengo un documento básico con 12 páginas. O el último ejemplo, soy esta compañía que estoy iniciando en BIM. Voy a entregar mi documento, la parte contractual aparte, y solo quiero establecer el anexo técnico BIM, podríamos decirlo. Es un documento de 8 páginas. Entonces, lo que importa es el nivel que yo necesito de información. Nosotros tenemos clientes que les hemos visto EIRs de 150 páginas. Hemos visto clientes que establecen un EIR de 3, 4, 5 páginas, pero dejan claro qué necesitan ellos. Entonces, cada compañía tiene un nivel distinto de información y un nivel distinto de requerimiento. Como conclusión, ¿por qué es importante una solicitud clara y bien estructurada? Porque me define bien los requerimientos, qué estoy esperando que todo el equipo de desarrollo me entregue, qué son esos entregables y qué quiero que haga ese equipo de desarrollo. Establecimiento de expectativas, eso es uno de los problemas grandes de BIM. El que pide no sabe pedir, el que produce no entendió lo que le están pidiendo, cuando el que pidió recibe, muchas veces no está de acuerdo porque no estaba pensando que le iban a entregar de otra manera. Entonces, muy bueno para establecer esas expectativas. Facilita la colaboración entre los equipos porque todos están hablando el mismo lenguaje, mejora la eficiencia del proyecto, eh, hace una reducción de errores y reprocesos, porque yo ya estoy estableciendo esos requerimientos, estoy estableciendo los estándares, métodos y procedimientos de cómo quiero que me reciban, que me realicen el trabajo, y esos entregables. Y por último, esto termina en una mejora de la calidad de la información, una información más eficiente, que cumpla con los objetivos y que cumpla con la calidad de la información dentro de un proyecto. Muchas gracias por la invitación, y buenas tardes.